Como les dije hace un momento, hoy vamos a hablar acerca de los capítulos 8 al 14. Vamos a hacer un pequeño barrido como para que nos pongamos en contexto y para que el que no ha tenido la oportunidad de escuchar los mensajes anteriores pues pueda saber de qué estamos hablando. Así que bueno, vamos a dar inicio. En el día de hoy pues el libro de Josué narra pues la etapa más importante en la historia del pueblo. Narra esa época o esa etapa de entrada y conquista de la tierra prometida por Dios a Abraham, a Isaac y a Jacob. Después de 40 años en el desierto, por fin el pueblo de Israel había llegado al inicio de lo que sería el cumplimiento de su promesa. Y vemos en el libro de Josué, en los capítulos anteriores estuvimos hablando acerca de cuando el Señor, bueno, ya le da la asignación como tal, le recuerda que debe ser esforzado y valiente a Josué, le da unas instrucciones, estuvimos viendo la importancia de ser obedientes, la importancia de perseverar en la fe, estuvimos hablando acerca de todo eso en los capítulos anteriores. Y los capítulos 8 al 14 nos muestran el avance de la conquista de Canaán, las victorias otorgadas por Dios, vemos las batallas contra los reyes cananeos y el comienzo de la distribución de la tierra entre las tribus de Israel. Sin embargo, más que un relato militar, estos capítulos revelan un mensaje espiritual muy profundo y es que Dios es fiel a sus promesas. Pero para que Dios pueda ser fiel en esas promesas, mis amados hermanos, nosotros como siervos de Dios, como creyentes, como cristianos, por darles un nombre, debemos caminar en fe, en obediencia y en perseverancia. Amén. Entonces vamos a iniciar con el capítulo número 8, que habla acerca de la restauración después del fracaso y de la conquista de Ai. Para ponerlos un poco en contexto, en el capítulo número 7 nos hablaba acerca de que Acán, uno de las tribus de las 12 tribus de Israel, tomó el anatema de algo que el Señor les había prohibido tomar. Cuando ellos se tomaron a Jericó, el Señor les dijo que solamente podían tomar de los utensilios de oro, de plata, de cobre, los de metal, ¿cierto? Entonces, Acán tomó algo que el Señor les había prohibido tomar y lo escondió debajo de su campaña, de manera tal que eso se convirtió en un anatema y por esa razón ellos en el primer intento de batalla o de conquista del territorio de Ai fracasaron, porque la presencia de Dios se apartó de ellos. Luego en el capítulo número 8, bueno, el Señor les les pone en evidencia su pecado, les desnuda su pecado, dónde estuvo pues el problema, pues porque Josué le decía al Señor, bueno, si tú me prometiste que tú ibas a estar con nosotros todos los días y que nadie nos podía hacer frente, esa promesa abarcaba a que ellos iban a ser prácticamente invencibles, porque el Señor caminaba con ellos. Entonces Josué no encontraba una explicación concreta del por qué eso había sucedido, porque él desconocía completamente de que Acán había tomado el anatema. Pero como los ojos del Señor contemplan toda la tierra y él sí sabe lo que estaba pasando, le dijo a Josué que revisaran en todas las tribus, en todas las campañas, familia por familia, y que miraran si alguien había tomado del anatema. De esa manera, pues Josué se pudo dar cuenta, le dio unas instrucciones claras el Señor a Josué de qué era lo que debía que hacer con ese anatema. Y bueno, en conclusión, ellos destruyeron el anatema, lo quemaron, se deshicieron de él. Y luego de esto, el Señor les da la estrategia de cómo van a hacer ellos para conquistar ese territorio de Ai. Entonces, en el capítulo el número 6 donde ellos se tomaron a Jericó, vemos una estrategia más que todo era como una manipulación psicológica lo que pasó ahí, esa estrategia. Pero en el capítulo número 8 cuando se conquista el territorio de Ai, vemos que la estrategia militar utilizada fue la emboscada. Todas estas estrategias eran direccionadas por el Señor. El Señor les decía cómo lo iban a hacer en cada territorio. Entonces, de los capítulos 8 hasta el capítulo número 11, más o menos,
fue la última batalla porque ya el número 12 cuenta las victorias y ya el número 13, en el número 13 vemos también, bueno, hay otra conquista ahí en el número 13. Entonces, en todos estos capítulos que vamos a estar estudiando hoy, vemos una estrategia diferente de parte de Dios. Entonces, en el capítulo número 8, que fue cuando ellos conquistaron a Ai, en la estrategia militar fue la emboscada. Ellos en ese momento, una parte de la población, del pueblo de Israel, iba a salir, como lo dice uno, como carnada para llamar la atención de los del territorio de Ai. Entonces, los demás se iban a hacer a los alrededores de la ciudad para que cuando el pueblo de Israel se acercara, la porción pues que habían terminado, la parte del pueblo de Israel se acercara hacia el territorio de Ai, y ellos lo vieran, ellos iban a salir detrás de ellos a perseguirlos, y la mayoría que estaban allá alrededor de la ciudad de Ai, ellos iban a entrar a tomar posesión de la tierra, iban a prender fuego, y esa sería la señal para que el pueblo de Israel que iba corriendo adelante se devolviera para atacar a los que estaban corriendo detrás de ellos. Entonces, de esta manera los tendrían a todos. Eso se llama, ese es la estrategia militar emboscada. Y de esa manera, ellos pudieron destruir esa nación y pudieron tomar posesión de ellas. ¿Qué vemos aquí en este capítulo número 8? Que a diferencia de cuando ellos tomaron a Jericó, ellos pudieron en esta ocasión tomar del botín. ¿Cuál era el botín? Pues el ganado, las riquezas, las pertenencias que el pueblo de Ai tenía. ¿Por qué ellos pudieron en esta ocasión tomar y por qué no pudieron tomar cuando se tomaron a Jericó? Porque resulta que en esta ocasión ya esa no era su primera conquista, ya eso no hacía parte de las primicias que se iban a ofrecer al Señor. Recuerden que las primicias tienen que ser lo puro, lo más santo, lo perfecto para el Señor. Entonces, en aquel momento, ellos no podían tomar de ese botín de todo lo que tenía la nación de Jericó, porque la ley de las primicias, eso está en Levíticos, indicaba que lo que ellos podían tomar en ese momento era solamente eso, la parte de los metales preciosos, por así llamarlo. Entonces, ya de aquí en adelante vemos que ellos cada vez que conquistan toman todo lo que el Señor les permite tomar, ¿cierto? Entonces, ellos aquí tomaron todo el botín, destruyeron la ciudad. ¿Qué más hicieron? ¿Qué más pasó aquí? Bueno, después que ya se tomaron a Ai, que destruyeron todo, pues toda la nación, vemos que viene el momento en donde Josué levanta altar al Señor. Allí él levanta altar y también escribe en piedra la ley de Moisés. La escriben allí. Luego de escribirla, la leen en público para que el pueblo vuelva a recordar la ley, para que el pueblo pueda volver a meditar en ella, para que no se le olvide, y porque era mandato de Dios también. Entonces, levantaron altar, escribieron la ley, la leyeron al pueblo, ofrecieron holocaustos al Señor. Todo esto lo hicieron una vez ellos habían conquistado. Entonces, en este punto de ese capítulo número 8, podemos decir, número 1, que el Señor, cuando nosotros nos arrepentimos de verdad, con sinceridad, Él nos da nuevas oportunidades y nos da la oportunidad de poder conquistar y de poder vencer porque su presencia está con nosotros. Por eso la importancia de confesar nuestro pecado, de desnudar nuestro corazón, de no reservarnos nada para nosotros mismos, porque el Señor sí escudriña la mente y el corazón y sí sabe qué hay en medio de nosotros. Entonces quizás muchas veces podemos estar caminando en medio de la frustración porque no vemos una respuesta, pero realmente no sé si se han preguntado, no sé si de pronto nos hemos preguntado en algunas ocasiones qué está mal en mí, porque es necesario hacer ese inventario de manera personal, que podamos nosotros escudriñar nuestro corazón y mirar a la luz de la escritura y a la luz de lo que el Señor nos ha permitido aprender hasta este momento, no solamente con el libro de Josué, sino todo lo que hemos aprendido en la lectura de su palabra, en las diferentes enseñanzas, que puede estar siendo ese impedimento en mi corazón, en mi vida, para que yo no esté viendo de pronto
el respaldo de Dios en las cosas que yo hago, porque de pronto puede que fluya en unas, pero en las otras no, y así sucesivamente. Entonces, yo creo que es un buen momento para revisarnos, para mirar qué de pronto que hay oculto, para mirar que hay que quitarle el derecho legal al enemigo. Una vez predicaba por la gracia del Señor acerca de la importancia de confesar, porque cuando tú confiesas, eso es un acto no solamente de obediencia al Señor, sino que es un acto en donde tú le quitas el derecho legal a Satanás que tiene sobre tu vida y que a través de este derecho legal, pues él puede seguir inyectando su veneno y que la carne se siga avivando. Entonces, fíjense que cuando el pueblo de Israel confesó el pecado, que se pusieron a cuentas con el Señor, nuevamente vino la presencia de Dios a sus vidas. Entonces, esto me habla a mí de la importancia de mantenernos a cuentas con el Señor. Todos los días hay que reconocer, todos los días hay que hacer un inventario de sus vidas. Yo por lo general en las noches siempre acostumbro a examinarme. La palabra del Señor dice que si nos examinásemos a nosotros mismos no seríamos juzgados. Yo acostumbro a examinarme y a mirar en qué fallé en el día y siempre le digo, Señor, ayúdame, porque hay muchas cosas que nosotros mismos no podemos ver, pero el Señor sí las ve. Muéstrame, desnuda mi corazón, dime qué hice mal en este día, porque es necesario que podamos ponernos a cuenta. El día y la hora de la venida del Señor no la sabemos y es necesario que podamos estar a cuentas con Dios para que nuestra alma no se pierda. Pero en este punto de la historia, en el capítulo número 8, la importancia de estar a cuentas con Dios es para que la presencia del Espíritu Santo de Dios no se vaya de nuestras vidas. Recuerden también que el Espíritu Santo de Dios fue el sello a través del cual nosotros vamos a ser vistos por Jesús cuando Él venga en esa nube por nosotros. Él nos va a reconocer a través de la presencia del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Entonces, por eso lo dice en Efesios 4, para los que lo quieran leer. Entonces, la importancia de nosotros mantener una buena comunión con el Espíritu Santo, de que Él se sienta agradado de vivir en nosotros. Por eso, en este día, en este capítulo número 8, la demanda de Dios es a poder revisar nuestro corazón, examinarlo a la luz de la palabra y poder mirar qué hay allí que está impidiendo que la presencia del Señor permanezca con nosotros, para que podamos conquistar y para que podamos vencer, porque estamos en un tiempo de conquista, en un tiempo en donde ya estamos en el territorio que el Señor nos ha prometido, en esa tierra que fluye leche y miel, pero que a nosotros de manera personal, individual, nos toca hacer un trabajo de la mano del Señor. Qué bonito que podamos de pronto sentir la confianza que sentía el pueblo de Israel de saber que Jehová caminaba con ellos, ¿cierto? Entonces, esa es la invitación de parte de Dios en este día con ese capítulo número 8. Ahora, vamos al capítulo número 9. En cada capítulo saqué un versículo clave. En el capítulo número 8, perdón, y me devuelvo aquí, tomé el 8 versículo número 1, que dice aquí, dice, Jehová dijo a Josué, no temas ni desmayes, toma contigo toda la gente de guerra y levántate y sube a Ai. Mira, yo he entregado en tu mano al rey de Ai, a su pueblo, a su ciudad y a su tierra. Entonces vemos que el Señor siempre estaba alentando a Josué, porque obviamente no se estaban enfrentando a enemigos cualquiera. Y también sabía que fíjense que en este momento, bueno, no sé si recuerdan cuando vimos el capítulo número 1, el Señor le decía que se esforzara y fuera valiente para cuidar de hacer conforme a su palabra, ¿cierto? Conforme a su voluntad. La importancia de meditar día y noche en su palabra. Entonces, fíjense que aquí en el capítulo número 8, Josué en obediencia, él escribe la ley, la socializa con el pueblo como para dar cumplimiento a esa instrucción del Señor de seguir meditando en ella. Y otra cosa nos enseña, ahora que el Señor me la recuerda, cuando nosotros obtenemos la victoria, y eso lo vemos mucho, tendemos a darle la espalda al Señor. Ya se nos olvida orar o ya no oramos con la misma pasión, ya no importunamos, ya no vigilamos, ya no ayunamos, porque entramos en un estado de confianza. Entramos en un estado de confianza.
Y sí está bien creer en el Señor, pero tenemos que ponerle un límite para que esa confianza en el Señor no se vuelva autosuficiencia, que es lo que vamos a mirar más adelante. Entonces, no se nos puede olvidar que debemos volver al Señor una vez nos concede, porque sí, vamos y buscamos al Señor para que nos dé la instrucción y la alianza, pero también tenemos que volver al Señor para rendir holocaustos a Él. En este tiempo los holocaustos no se rinden de la misma manera. El holocausto que Dios quiere es que nosotros sigamos siendo obedientes, que nosotros podamos rendir nuestro corazón delante de Él, que nosotros podamos reconocerlo a Él en todos nuestros caminos, que nosotros podamos seguir caminando con humildad, haciendo su palabra y llevando un buen fruto y dando un buen testimonio. Amén. Entonces, en el capítulo 9 está la historia de los Gabaonitas. Bueno, ya el pueblo de Israel comenzaba a ganar renombre. Recuerden que en el capítulo número 3 el Señor le promete a Josué que va a comenzar a engrandecerlo para que se den cuenta de que él, de que Jehová camina con el pueblo de Israel y que camina con él. Entonces, los gabaonitas ya comenzaban a escuchar todo lo que el Señor estaba haciendo en el pueblo de Israel, cómo ellos estaban, cómo pudieron derrotar. Fíjense que el Señor no comenzó con una nación pequeña, con una nación cualquiera, comenzó con Jericó, que era una nación fortificada, una nación que realmente humanamente no era fácil o quizás posible de vencer por el pueblo de Israel. Pero entonces, ellos comenzaron a ver cómo el Señor caminaba con el pueblo de Israel y comenzaron a temer al pueblo de Israel, pese a no tener los armamentos, ni las estrategias militares, ni ser un pueblo guerrero como de pronto lo podían ser los demás. Entonces, la fama de las victorias de Israel llegó a todos los pueblos de Canaán, a todos los pueblos de Canaán, perdón. Se fue corriendo la voz. Los habitantes de Gabaón, temiendo ser destruidos, utilizaron una estrategia de engaño. Se vistieron con ropas viejas, llevaron pan seco y fingieron venir de una tierra lejana. Esa estrategia del fingimiento también era considerada una estrategia militar. Aquí no se ve como la mentira de la cual nos hablan los 10 mandamientos, sino que hace parte de una estrategia militar. ¿Se acuerdan cuando David, bueno, no sé si lo han leído, pero David en un momento la palabra cuenta que él se fingió loco para que no lo mataran, ¿cierto? Entonces, ese fingimiento no está relacionado al pecado de la mentira, sino en la antigüedad estaba relacionado a la estrategia militar, a una estrategia militar. Eso era una estrategia de guerra. Entonces, los gaonitas, el Señor le había dado una instrucción a Moisés. Déjeme y miro aquí si anoté exactamente el capítulo. Los gabaonitas en Josué, perdón, número 3, aquí Josué número 3. En Josué número 3, aquí dice, y añadió Josué, en esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros y que él echará delante de vosotros al cananeo, al eteo, al aveo, al fereceo, al jerjeseo, al amorreo y al jebuseo. Esos gabonitas hacían parte de esos 7 que él había mencionado ahí. En Deuteronomios, lo que pasa es que no recuerdo exactamente la cita ahora, pero en Deuteronomios, déjeme miro aquí a ver si la encuentro un momentito. En Deuteronomios, el Señor le hace mención a Moisés acerca de, en Deuteronomios 7, capítulo 7, versículos 1 al 12. Los gabonitas eran los heveos. Estas eran 7 naciones, las que le leí ahorita en Josué 3:10, eran 7 naciones que Dios había prometido expulsar de la tierra prometida. Esto lo pueden complementar con Deuteronomio 7:1-2. Ahí mencionan las siete naciones y dentro de ellos están los heveos que vienen a ser los gabaonitas. Entonces, el pueblo de Israel podía hacer alianzas de paz
con todo el mundo, menos con esas 7 naciones. Entonces, como los gabaonitas sabían que no podía el pueblo de Israel hacer alianza con ellos porque ellos eran de los hebeos, de las 7 naciones prohibidas y de las 7 naciones que el Señor iba a castigar con juicio, que ya lo estaba haciendo, porque habían sido ciudades y naciones rebeldes por más de 4 siglos o por muchos siglos, para no ser tan exactos, por muchos siglos, el Señor venía amonestándoles de su pecado a la tierra de Canaán. Venía eh, anunciándoles un juicio si no se arrepentían. Pero esta nación cada día estaba más vendida al pecado, y eso que cuando el Señor destruyó a Sodoma y Gomorra fue una señal de que no estaba jugando y de que lo que les estaba anunciando como juicio iba a venir a sus vidas si no se arrepentían. Entonces, la nación de Canaán pues no hizo caso omiso a las advertencias de parte de Dios, como podemos verlo en la actualidad también, y comenzó a llegar, llegó el tiempo, fíjense, llegó el tiempo de la bendición de Dios, y yo quiero ser clara en esto también, porque también estamos en ese tiempo, en ese nuevo tiempo para el pueblo de Dios, ¿cierto? Estamos en ese nuevo tiempo de conquista, de bendición, mis amados hermanos, pero también se les acabó el tiempo para aquellos que el Señor les ha venido anunciando sus juicios y han hecho caso omiso a su palabra. Aquel que ha tomado la palabra del Señor en juego, aquel que se ha vendido al pecado, aquel que ha sellado sus oídos para escuchar la palabra. El Señor en este tiempo, así como viene con bendición y con retribución y honra, también viene con juicio y viene con vara. Entonces, en este capítulo número 9 podemos ver que los gabonitas se dieron cuenta de que, ay Dios mío, yo hago parte de esas 7 naciones que no pueden hacer alianza de paz con el pueblo de Israel. Entonces, por esa razón ellos decidieron tomar la estrategia del fingimiento para hacerse pasar por otra nación, obviamente con las cuales el Señor se les había permitido a ellos hacer alianza. Entonces, ¿qué vemos aquí en el capítulo 9? Número 1, vemos la estrategia del fingimiento como una estrategia militar, ya les expliqué el porqué. Vemos también que Josué y el pueblo de Israel decidieron hacer alianza con ellos. No consultaron al Señor. Y este capítulo 9, si hay algo que nos enseña de manera principal y profunda, es que cada decisión que nosotros tomamos en nuestras vidas debe ser llevada a la presencia del Señor. ¿Por qué les hablaba ahorita de la autosuficiencia? Porque ya aquí en este punto de la historia el pueblo de Israel estaba tan convencido que el Señor caminaba con ellos, que ya no se camina en confianza, sino en autosuficiencia. Muchas veces, como pueblo de Dios, como cristianos, como seguidores de Jesús, cometemos ese error. Creemos que no nos van a pasar cosas malas porque como caminamos con el Señor, todo lo que nosotros hagamos es lícito. Y no es así. De pronto las cosas que hacemos no son malas, pero si no hacen parte del diseño de Dios, de la voluntad de Dios para este tiempo, van a ser impedimento para que nosotros podamos avanzar. Entonces, vemos que aquí el pueblo de Israel no consultó a Dios para tomar la decisión de hacer alianzas de paz con el pueblo de Gabaón. ¿Qué pasó? Bueno, a los 3 días se dieron cuenta de que ellos les habían mentido, pero no podían retractarse de sus pactos, porque cuando se hacía pactos, cuando se hacían votos, no se hacían con el hombre, sino con el Señor. Entonces esto había sí que cumplirlo. Por esa razón, el pueblo de Israel le perdonó la vida a los gabonitas y los pusieron como siervos de ellos, los pusieron a sacar agua, a servirles a ellos, les pusieron. Entonces, en este capítulo 9 vemos eh, que no toda oportunidad que parece buena proviene de Dios. No toda relación, amistad, persona que se acerca a nuestras vidas proviene de Dios. Por eso la importancia de llevar al altar del Señor o de meditar en su presencia cada decisión, cada paso que vamos a dar, cada pensamiento, porque no todo lo que llega a nuestras vidas viene de Dios. Ahí nos acabamos de dar cuenta en este capítulo 9. Las decisiones tomadas sin orar pueden traer consecuencias duraderas para nosotros. Vemos también que Dios nos llama a depender de su dirección en cada área de nuestras vidas. Y por último, también vemos que debemos ser personas de palabra.
que debemos cumplir, como decía Jesús, que nuestro sí sea un sí y que nuestro no sea un no. Entonces, nosotros debemos siempre buscar la dirección de Dios para evitar de pronto ser engañados o confundidos y sobre todo en estos tiempos en donde se está moviendo tanta apostasía, en donde hay tantos espíritus engañadores, en donde hay espíritus que suplantan o imitan al Espíritu Santo de Dios. Entonces es muy importante que nosotros siempre estemos buscando esa dirección del Señor en cada decisión que nosotros tomemos en nuestras vidas, por pequeña que la consideremos, porque aún una pequeña decisión sin la dirección del Señor puede traer consecuencias graves a nuestras vidas. Entonces, en el capítulo número 10, mis amados me están anunciando que dentro de 14 minutos se va a cortar, se vuelven a conectar, por favor. Entonces, en el capítulo número 10, vemos cuando Dios, la historia de la derrota de los amorreos. Fueron 5 reyes del sur de Canaán que se aliaron para pelear contra los gabonitas. Curioso, porque ellos habían hecho alianzas con el pueblo de Israel. A ellos llegó la noticia de que los gabonitas se habían hecho alianzas de paz con el pueblo de Israel. Claro, como ya el pueblo de Israel estaba comenzando a ser temible, entonces ellos decidieron conspirar en contra de ellos. Y los gabonitas pidieron la ayuda a Josué para que pues, les ayudara a pelear contra estos 5 reyes, porque era una batalla bastante grande y pues ellos no tenían de pronto las posibilidades de poder vencer, y sobre todo que ellos estaban viendo cómo en nada pues el pueblo de Israel podía vencer. Entonces vemos aquí en este capítulo número 10, dice en el verso número 2, tuvo gran temor porque Gabaón era una gran ciudad, como una de las ciudades reales y mayor de Ai, y todos sus hombres eran fuertes. Entonces aquí nos dice también en el verso número 3 que Adonideset, rey de Jerusalén, envió a llamar a 4 reyes más, con el 5, de los amorreos, para que conspiraran y levantaran guerra en contra de Gabaón, como les dije ahorita, hace un momento. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, aquí ellos, en este capítulo número 10, es donde se da la conocida historia, o que muchas veces la hemos cantado, cuando José detiene el sol en Gabaón, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasó aquí? Aquí el Señor venció a los enemigos del pueblo de Israel, porque ya Gabaón hacía parte de los del pueblo de Israel como servidores, pero eran del pueblo de Israel también, eran extranjeros. Entonces, ellos aquí, el Señor venció, comenzó a caer granizo de piedra, a través de lo cual murieron muchos de ellos. Pero Josué también oró al Señor para que el sol se detuviera y la luna no fuera a aparecer, para que el día fuera pues más largo y pudiera, pues más largo no, para que hubiera luz durante todo el día y ellos pudieran terminar de vencer en esta batalla que habían iniciado. Y así pues el Señor les dio respuesta, el sol se detuvo y ellos pudieron derrotar a estos 5 reyes. Imagínense todo el territorio que habían conquistado. Entonces, este capítulo número 10 nos enseña también que Dios pelea nuestras batallas para los que caminan con obediencia. Claro está, que no hay enemigo ni demasiado grande ni demasiado pequeño que el Señor no pueda vencer por nosotros. Vemos también que nos enseña que la oración puede abrir la puerta a la intervención sobrenatural de Dios. Cuando nosotros nos humillamos y buscamos la presencia del Señor, allí viene el respaldo de Dios. Número 3, las dificultades grandes no son un obstáculo para un Dios grande. Quizás hoy tú estés viendo invencible esa situación o esos enemigos que tienes al frente, esos que se aliaron para destruirte, pero para Dios no hay imposible porque del Señor es el poder. Y número 4, nos enseña que debemos permanecer fieles a nuestros compromisos, que debemos permanecer fieles a nuestras promesas, debemos permanecer fieles a la asignación que nos dio, a la instrucción que nos dio el Señor, que debemos permanecer fieles a la promesa que nosotros hicimos. En fin,
Cuando enfrentamos enemigos que parecen superiores, podemos recordar que nuestra confianza no está en nuestros recursos, sino en el Dios que tiene el poder sobre toda la creación, mis amados hermanos. Entonces, vamos rápidamente al capítulo 11. Aquí vemos también algo parecido que ocurrió en el capítulo número 10. Vemos la victoria. Acá eran sobre los reyes del sur de Canaán, este es sobre los reyes del norte de Canaán. Pasó prácticamente lo mismo. La estrategia militar fue parecida también. El Señor los destruyó. Vamos ahorita al capítulo número 12 por cuestiones de tiempo. Bueno, en el capítulo número 12 vemos el registro de los reyes derrotados por Moisés y por Josué. La palabra del Señor nos enseña en este capítulo número 12 que Moisés pudo derrotar al rey, a Sehón, el rey de los amorreos, y a Og, no estoy segura si se pronuncia así, rey de Basán. Esos fueron los dos reyes que Moisés derrotó durante el tiempo de peregrinación en el desierto con el pueblo de Israel. Y los reyes derrotados por Josué fueron 31 reyes. Entonces, aquí vemos algo muy relacionado con la parábola de los talentos en Mateo 25, y es que ambos tenían una asignación diferente, ¿cierto? La asignación de Moisés era conducir al pueblo de Israel por el desierto, guiarlo, direccionarlo, darle a conocer la voluntad del Señor, la ley, que su pueblo pudiera limpiarse, purificarse, que pudieran consagrarse para el Señor, ayudarlos a perseverar, a no desmayar. Pero la asignación de Josué fue ayudarlos a conquistar, ¿cierto? Digamos que de pronto las dos asignaciones tenían el mismo nivel de complejidad, pero vemos que Josué venció más reyes que Moisés, ¿cierto? Entonces, en la palabra de los talentos vemos que el que recibió 5, el Señor le dijo, buen siervo, entra al gozo de tu Señor, y al que le dio los 2 talentos, que también los multiplicó por otros 2, le dijo, buen siervo, entra al reposo de tu Señor, al gozo de tu Señor. Entonces, vemos aquí, mis amados hermanos, que aunque la asignación haya sido diferente y aunque unos obtuvieron más victorias que otros, la recompensa fue la misma, ¿cierto? ¿Por qué? Porque finalmente quien lo hace todo es el Señor. Entonces muchas veces de pronto nos enfocamos y creemos que porque entre más hagamos para el Señor, pues Él más nos va a dar. Y realmente no es así. El Señor reparte, como lo dice la palabra en la parábola de los talentos, perdón. Él reparte por gracia conforme a la capacidad que nos dio a cada uno de administrar. Entonces, al que le dio 5 talentos, esa era la capacidad que él tenía de administrar esos 5 talentos. Al que le dio 2, esa era la capacidad que él tenía para administrar esos 2 talentos. Entonces, ¿por qué les cuento esto? Porque de pronto podamos decir, ay, no, wow, maravillarnos porque nosotros fueron 31, pero realmente el Señor no nos pide por la cantidad de lo que hagamos, sino por la calidad de lo que hacemos. La obediencia, la fidelidad y la perseverancia es lo que realmente nos va a medir delante del Señor. Muchos podrán comenzar, muchos podrán quedarse al medio de camino, pero realmente muy pocos podrán terminar el camino que iniciaron. Entonces, la invitación de parte de Dios es a que no nos fijemos quién está haciendo más, quién está haciendo menos, si yo estoy haciendo más, si estoy haciendo menos. Tenemos la mirada de eso y centrémonos en que todo lo que hagamos lo hagamos para el Señor, por amor a Él y no esperando recompensa del hombre, porque el Señor no nos recompensa como recompensa el hombre, amén. La recompensa del Señor es eterna, es grande, es sobrenatural y que humanamente no se puede medir, amén. Entonces, en el capítulo número 13, pero ya aquí en el capítulo número 13 el Señor le dice, bueno, Moisés, ya tú estás entrado en años, ya estás viejo, entonces todavía no he terminado de conquistar todo el territorio que yo les prometí, porque era un territorio bastante extenso, y ahí comienza a mencionarle, mira, falta conquistar esto y esto, pero realmente ya tú no estás en la condición para hacerlo. Entonces le da la instrucción de que comience a repartir la tierra
que deben conquistar al pueblo de Israel de acuerdo a como ya se había, ya, a la instrucción que ya le había dicho a Moisés y que Moisés ya le había dicho a Josué, porque recuerden que él es el sucesor. Entonces, de esa manera Josué lo hizo, llamó a la tribu de Israel, a las 12 tribus de Israel, llamaron también permítame un momento, ya les digo, al sacerdote de la tribu de Leví, y llamaron a cada uno de los representantes de las 12 tribus. Esto lo hicieron por medio de la suerte. Y aquí también quiero aclarar, porque de pronto muchos pueden confundir el hecho de que antes el pueblo de Israel decidía suerte, pero la suerte no es como lo que vemos ahora, la magia y esas cosas así, no. La suerte en aquel momento correspondía a un método para tomar una decisión y se suponía que la decisión que cayera en esa suerte que ellos iban a echar era la voluntad de Dios. Entonces lo hacían de varias maneras, lo hacían con piedras grabadas. Esas piedras grabadas estaban guardadas en el, ¿cómo se llama eso? En el escudo del sacerdote. Estaban ahí metidas. En el libro de Levíticos menciona cómo era la vestimenta de los sacerdotes. Y dice que esas piedrecitas, una se llamaba Urim y otra se llamaba Tunín. Bueno, aquí les estoy hablando una vez del capítulo 14. Una se llamaba Urim y otra se llamaba Tunín. En Deuteronomio 33:8, ahí vemos qué significaba cada piedrecita de esa. Entonces ellos tiraban las piedrecitas y si dos salían con la misma cara, era que sí, o la respuesta era favorable. Y si salían con con la otra cara contraria, era que la respuesta era negativa. Pero finalmente lo que se decidiera ahí era lo que el Señor había decidido. Entonces, de esta manera, ellos repartieron a suerte, registra la palabra, repartieron tanto el territorio que iban a ocupar como la cantidad. Ahora bien, aquí en este capítulo número 14, ya les hablo un poco acerca del 13. En el 14, cuando están distribuyendo la tierra, bueno, sabemos que Caleb y Josué fueron los únicos dos de los 12 espías que sobrevivieron, ¿cierto? Que alcanzaron la promesa, gracias a su fe, a su obediencia y a su perseverancia. Y también vemos que Caleb ya tenía 85 años. Cuando él recibió la promesa de parte de Dios, cuando él fue a inspeccionar la tierra, Moisés le dijo, todo territorio que pisó la planta de tus pies será tuyo. Tenía 40 años. En este punto de la historia, en este capítulo número 14, ya Caleb tenía 85 años. Si él tenía 40 años y han pasado 40 años en el desierto, quiere decir que esa época de conquista demoró 5 años aproximadamente, ¿cierto? Pero resulta que Caleb ahí le dice que él tiene la fuerza suficiente para seguir conquistando porque él no confiaba en su fuerza física, sino que él confiaba en las fuerzas del Señor. Y pidió la nación que Moisés le había prometido, el Señor a través de Moisés le había prometido, que fue la tierra de Hebrón, tierra de gigantes. Entonces, cualquiera en ese punto de la historia podrá decir, no, ya yo no tengo la edad suficiente para seguir peleando, mira, ya vengo de un desierto espantoso, 40 años en el desierto, ya estoy desgastado. Pero vemos que la fe de Caleb fue una fe que no se desgastó en medio del desierto, por el contrario, su fe fue fortalecida en medio de todo lo que vivió en el desierto. Entonces, él hoy tenía vitalidad y vigor para luchar contra esos enemigos y conquistar ese territorio porque ya él estaba consciente de todo lo que el Señor era capaz de hacer para dar cumplimiento a su palabra. Entonces, la confianza en la que él caminaba no era en la confianza de decir yo soy un joven de 40 años, sino que la confianza de él estaba en lo que el Señor le había prometido y sabía que él iba a respaldar la palabra que había salido de su boca con él para ayudarle a pelear y a vencer. Entonces vemos un Caleb que no dejó de soñar en la promesa que el Señor le había hecho, porque fíjense que durante 40 años en el desierto, 5 años de conquista,
Muchas veces se puede perder la fe y la esperanza porque quizás podemos pensar, esto verdaderamente sí se va a cumplir, esto verdaderamente sí se va a dar. Entonces vemos un Caleb, perdón, que nos enseña que él no meditaba en el tiempo, que no meditaba en la edad que él tenía, que él no meditaba en su condición de vejez, que él meditaba era en la promesa. Cuando les hablaba en el capítulo número 1, cuando el Señor le dice a Josué que meditara día y noche en su palabra, ahí les hacía también énfasis en que meditar en la palabra del Señor no es solamente en lo que dicen las escrituras, sino también en las promesas que Él hecho a tu vida a través de sus siervos, a través de un sueño, a través del medio cualquiera que Él haya utilizado. Entonces debemos meditar en esas promesas que el Señor nos ha hecho, porque esas promesas mantienen avivada nuestra esperanza y nuestra fe en el Señor. Y eso fue precisamente lo que hizo Caleb. Por eso lo hizo de un espíritu diferente. Fue un hombre que nunca dejó de creer, porque fue un hombre que no desmayó. Y aquí puedo pensar que de pronto fue un hombre que estuvo bastante animado, porque fíjense que el Señor siempre le decía a Josué, esfuérzate, anímate, porque de pronto era un hombre que tendía a llenarse de temor al ver la magnitud de los desafíos a los cuales él se tenía que enfrentar. Pero fíjense que Caleb desde el primer momento que inspeccionó la tierra, él pudo darse cuenta de que no iba a ser en sus fuerzas, sino que iba a ser el Señor el que iba a pelear por ellos. Y eso lo llenó de tranquilidad para no desesperarse, para no desanimarse cuando no hubiera respuesta. Él siguió creyendo y más después de todos los acontecimientos que pudo ver en ese tiempo de conquista, les aseguro que él pudo llenarse de mayor fe para decir, yo estoy preparado, estoy más que listo para seguir peleando por mi bendición. Entonces, hoy, eh, hoy Josué nos enseña, este capítulo 14, que no debemos desmayar, que no debemos desanimarnos, que no debemos abandonar los sueños de Dios. Aunque el desierto haya sido duro, que ha sido largo, no sé cuánto tiempo lleves en tu desierto, porque los tiempos son diferentes para cada quien, los propósitos son diferentes también, hay diferentes razones por las cuales el Señor nos lleva al desierto. Pero déjame decirte de parte de Dios que no medites en el tiempo que ha pasado, porque para Dios, la palabra del Señor dice que Él es el que cambia los tiempos y muda las edades. Para Dios un día es como si fueran 1000 años y 1000 años como si fuera un día. Entonces, no pienses que ya no se va a cumplir, simplemente sigue soñando, sigue alimentándote. Y mira que todo esto nos sirve para recordar también, para hacer memoria de todo lo que el Señor ya ha hecho en nuestras vidas. Porque cuando tú meditas, el capítulo número 12, en donde compartíamos hace un instante acerca de los reyes que había derrotado Moisés y los que había derrotado Josué, un recordatorio de lo que el Señor hizo a través de ellos, pero también es un recordatorio para nosotros, que debemos hacer memoria de todo lo que el Señor ha venido haciendo en nuestras vidas. Quizás no estemos viendo lo mayor, lo más grande, quizás no lo estamos viendo, pero créame que el Señor sí ha obrado en nuestras vidas. En este momento, te aseguro que si tú te sientas a hacer un inventario de lo que eras antes, de lo que eres hoy, son mayores las cosas por las cuales hoy tienes que agradecer. Amén. Ya para finalizar, quiero contarles que en medio de esa distribución de la tierra de Canaán, entre las 12 tribus de Israel, hubo una tribu que no le correspondió territorio, que fue la tribu de Leví, la tribu de los sacerdotes y de los hombres que eran consagrados para la obra del Señor. ¿Por qué? Porque el Señor en su palabra les dijo que Él era su herencia. Y fíjense que yo después de meditar en esta palabra, yo dije, verdaderamente, Señor, yo quiero que tú seas mi herencia. Porque es que básicamente el que camina con Jehová tiene la plena seguridad y la garantía de que lo va a tener todo. De que quizás no va a alcanzar todo lo que quisiera terrenalmente, por así darle un nombre, pero lleva consigo la mayor bendición y caminar guiado por la presencia del Señor. Es vivir una vida en comunión con Él, es vivir una vida ligada al Señor. Y esta es la mayor herencia que podríamos recibir. Amén.
porque Jehová es nuestro deleite, con Jehová lo tenemos todo. Jehová es el creador del cielo y de la tierra, es el dueño del oro y de la plata, Él tiene cuidado de nuestras necesidades. Entonces, Él necesitaba que esta tribu de Leví se dedicara a extender el reino de Dios, que se dedicara a seguir siendo instrumento en las manos del Señor para seguir, para que el Señor pudiera seguir haciendo su obra. Entonces, a él no se le dio un territorio particular, pero sí se le asignó que se dispersara por 48 territorios, de los cuales habían sido distribuidos para que siguiera haciendo la obra de Dios, para que siguiera cumpliendo con esa asignación. Entonces, esto me lleva a pensar que muchos quizás no están destinados para recibir una herencia terrenal, pero sí fueron destinados como esta tribu de Leví para recibir herencia celestial. Porque recuerden que nuestra ciudadanía no es de esta tierra, sino de los cielos. Entonces, ellos recibieron la mayor herencia. Para mí es la mayor herencia poder caminar con Jehová, poder saber tú que le estás sirviendo, que le estás agradando, de que todo lo que estás haciendo lo estás haciendo para Él y que Él es tu herencia, que el mismo Jehová te diga, yo soy tu herencia. Eso es más que suficiente. Entonces, mis amados hermanos, aquí finalizamos nuestro encuentro número 3, día y noche meditando en la palabra de Dios. Estoy enamorada de este libro de Josué porque realmente registra la actualidad, registra lo que estamos viviendo como pueblo de Dios, como iglesia del Señor. Y es un libro que nos muestra la fidelidad de Dios, el respaldo, la instrucción, las promesas, y nos muestra cómo el obedecer es tan importante en nuestras vidas de cristianos, el ser fieles, perseverar en esa fe para poder conquistar esas promesas de Dios. Entonces, vemos hasta este capítulo número 14 que Josué nos enseña que sí hay que trabajar por lo que el Señor nos promete. No simplemente podemos quedarnos en la promesa y que ella en el tiempo kairos de Dios se va a cumplir. No, hay que trabajar por ella. Hay que levantarse cada día, buscar la dirección de Dios y decirle, Señor, ayúdame en este día, cómo yo voy a contribuir para que tu promesa se cumpla en mi vida. Guíame, direccióname por el camino que he de caminar, así como vemos la dirección de Dios durante todo este camino de conquista en el pueblo de Israel. Amén. Entonces, quiero darle las gracias al Señor por este momento, en medio de los inconvenientes que hubo. Yo quiero darle las gracias al Señor por permitirnos estar en esta mañana, en este día, reunidos, compartiendo su palabra, meditando en ella, y bueno, permitiéndole al Señor que hable a nuestro corazón y que plante esa semilla en cada uno de nosotros. Así que ahí donde estás, cierra tus ojos y vamos a dar gracias al Señor por esta palabra. Amado mío, te damos gracias, Señor, por este momento tan maravilloso en el cual nos instruyes, nos capacitas, nos guías, nos muestras tu verdad, Señor. Gracias por cada palabra que hablaste a nuestras vidas, porque sé que todos aquí hemos sido edificados